El camino a la Hacienda Soledad no existía ya. Lo que quedaba era una cicatriz roja entre los matorrales del altiplano oaxaqueño, donde el polvo se levantaba como espíritus cuando el viento soplaba desde las barrancas. Magdalena lo sabía, porque lo había recorrido 3 veces en su vida, y las 3 veces había dejado parte de sí en el terreno reseco. Ahora, con 52 años, o quizá 54, nadie había anotado su nacimiento, regresaba caminando descalza, los pies endurecidos como cuero viejo, la falda de manta remendada tantas veces que era difícil ver el color original. Llevaba una bolsa de ixtle con sus posesiones, 2 huipiles, un rebozo gris, un corte de carne seca y una botella de barro con agua de manantial que había traído de San Juan del Río, donde pasó los últimos 10 años limpiando casas de gente que ni siquiera pronunciaba su nombre correctamente. La hacienda había sido abandonada hacía 20 años, después de la muerte del patrón Aurelio Vázquez y de que sus herederos, dispersos en la Ciudad de México y Veracruz, dejaran que la propiedad cayera en ruina. Los campesinos locales no se acercaban, decían que el lugar estaba maldito, que los animales morían sin causa en los campos, que por las noches se oían gritos en español antiguo, que las aguas del pozo cambiaban de color sin razón. Magdalena sabía que los hombres tenían miedo de los lugares vacíos. El miedo los hacía inventar. Ella tenía hambre. Había sido despedida 3 días atrás de la casa donde trabajaba en San Juan del Río. La patrona, una mujer delgada y amargada llamada Doña Carmen, la acusó de robar un prendedor de plata. Magdalena no había robado nada. Había visto el prendedor en la mesita de noche, pero su mano nunca lo tocó. Aún así, Doña Carmen la echó sin paga de 2 meses, sin carta de recomendación, sin permitirle recoger más que lo puesto. «No quiero verte ni en la sombra de mi casa», había dicho Doña Carmen, y su voz sonaba como vidrio roto. Magdalena conocía Hacienda Soledad desde su infancia. Había nacido allí, en los cuartos de servicio, hija de una criada de la que nadie hablaba. Su primer recuerdo era el sonido de una puerta cerrándose y un grito apagado. Su segundo recuerdo era las manos de la cocinera, Eusebia, lavándola en una tina de agua tibia mientras le susurraba un nombre que no era el suyo. Ese nombre estaba prohibido. Todo nombre de Magdalena venía después. Cuando la hacienda cerró, Magdalena tenía 32 años. Un caballista había llegado buscando trabajadores que quisieran mudarse al pueblo de Etla. Ella se fue. Era más fácil partir que quedarse en un lugar donde cada piedra recordaba lo que le habían quitado. Ahora volvía porque no había otro lugar donde ir. La capilla se alzaba entre los escombros como un fantasma pálido. Era pequeña, construida de adobe blanco que se desmoronaba en láminas grises, con un campanario bajo que nunca había tenido campana. La puerta estaba rota, colgando de una sola bisagra oxidada. Magdalena la empujó con cuidado. Chirreó como un animal herido. Dentro, el aire olía a humedad, a tierra mojada, a siglos. La luz entraba a través de las grietas del techo, haciendo líneas de polvo que brillaban como hilos de oro. El piso era de tierra apisonada, tan compactada por los pies de generaciones que parecía piedra. En el altar aún había una cruz de madera, inclinada hacia un lado. Las velas de sebo hace tiempo quemadas dejaban manchas blancas en los candeleros de hierro. Magdalena se arrodilló, no por devoción. Estaba exhausta. Se sentó en el piso, recostándose contra la pared norte, donde el adobe era más grueso y mantenía el frío de la noche. Comió un poco de carne seca, masticándola lentamente para que durara. Bebió agua. Luego cerró los ojos. En sus sueños siempre volvía al mismo momento. Tenía 6 años. La patrona anterior, la madre del patrón Aurelio, la había descubierto en la cocina, mirando los retratos en la pared. Eran fotos de la familia, hombres y mujeres con ropa de ciudad, expresiones duras. «¿Quién te dijo que podías mirar?», había preguntado la patrona. Magdalena no respondió. No sabía qué había hecho mal. La patrona la tomó del brazo y la llevó al cuarto donde dormían las criadas. Le mostró un registro de cuero, amarillento, lleno de nombres escritos en tinta descolorida.
Este es el libro de inventario, dijo. Aquí están todos los que pertenecen a esta hacienda. Herramientas. Animales, personas, mira. Magdalena miró. Vio su nombre en la lista, o lo que creía que era su nombre. Eras una donación, dijo la patrona. Tu madre fue esclava doméstica. Tú naciste aquí, así que eres de aquí. Pero ese nombre que llevabas, el que tu madre te dio, no existe. Aquí tienes el que te corresponde. El nombre en la lista era María. Magdalena no había vuelto a usar el otro nombre nunca más. Ni siquiera lo recordaba con claridad. Era como un objeto perdido en una casa que ya no existía. Solo sabía que le habían sido robado y que alguien en algún lugar lo había anotado. Despertó con el sonido de pasos. No eran pasos humanos, eran las pezuñas de un animal, tal vez un venado o un jabalí, moviéndose por los escombros fuera de la capilla. Magdalena se quedó quieta escuchando. El animal pasó. El silencio volvió. Se levantó, adolorida. Necesitaba explorar la hacienda, buscar algún lugar donde dormir que fuera más seguro que una capilla abierta al viento. Las cocinas estarían en la parte trasera. Quizá había algo de comida conservada o herramientas que pudiera vender en el pueblo. Salió de la capilla al anochecer. El cielo se teñía de naranja y púrpura, con manchas de nubes grises que se movían lentamente. El viento traía el olor de la lluvia. Pronto llegaría la temporada de lluvias. Magdalena necesitaba un techo antes de eso. La casa grande estaba más deteriorada de lo que recordaba. Las ventanas eran cuencas vacías. Las columnas del portal se inclinaban, pero la estructura resistía. Las haciendas de piedra y adobe duraban generaciones. Era como si la tierra no quisiera soltar lo que había sido construido sobre ella. Magdalena entró por la puerta trasera, la que llevaba a las cocinas. Aquí, el olor era más fuerte. Moho, animales muertos, una humedad que parecía tener peso. El fuego de la cocina estaba frío hace años. Las ollas de cobre colgaban de las vigas cubiertas de verdín. En el piso, restos de cerámica rota, vidrio, semillas dispersas. Fue a la despensa, casi vacía, pero encontró un frasco de barro con frijoles secos, protegidos dentro de una olla de terracota invertida. Los insectos no habían llegado. Magdalena sonrió por primera vez en una semana. Continuó explorando. Las habitaciones de la servidumbre estaban en la ala norte. Aquí encontró 2 colchones de paja, todavía relativamente secos bajo un techo que resistía. Había mantas tejidas, roídas por los ratones. Magdalena reunió lo que servía y preparó un nido en el suelo. Una cama de paja, una manta vieja doblada en 2, su bolsa de ixtle como almohada. Esa noche hirvió frijoles en una olla que limpió con el rebozo. La cocinó en el fuego que hizo en el patio trasero, usando ramas secas que encontró entre los escombros. El humo olía a pasado. Mientras comía, sola en la noche, bajo el cielo lleno de estrellas que parecían más claras en ese lugar vacío, Magdalena pensó en los 23 años que había estado fuera de Hacienda Soledad. Pensó en todas las casas en las que había trabajado, todos los nombres que le habían dado, todos los robos que le acusaban aunque nunca robaba. Los patrones perdían cosas. Alguien tenía que ser culpable. Siempre era ella. ¿Por qué? Porque era fácil. Porque nadie la reclamaba. Porque su nombre no era verdadero, así que nada que le sucediera era verdadero tampoco. Magdalena decidió que buscaría ese registro. El libro de inventario de la patrona. Si la hacienda había sido abandonada tan rápido, es posible que lo hayan dejado atrás. Si lo encontraba, si veía su nombre original escrito en esa tinta descolorida, quizá podría reclamarlo. Quizá podría volver a ser ella misma. Era una idea tan pequeña, tan frágil, que casi no se atrevía a pensarla. Pero en la oscuridad de la hacienda abandonada, mientras los insectos cantaban y el viento susurraba entre las grietas del adobe, esa idea era lo único que la mantenía viva. Al día siguiente comenzaría a buscar, primero en la casa grande, luego, si era necesario, en la capilla. Algo le decía que la capilla guardaba secretos. Capítulo 2. Lo que permanece bajo el polvo. La búsqueda comenzó en el estudio del patrón.
Era una habitación en la ala norte de la Casa Grande, uno de los pocos lugares que Magdalena nunca había entrado durante su infancia. Las criadas no tenían permiso. El señor Aurelio Vázquez pasaba las tardes allí con sus libros y sus documentos, sus mapas de la hacienda y sus registros de cosechas. Ahora, la puerta estaba abierta. El polvo cubría todo como nieve. Las ventanas rotas dejaban entrar la luz del mediodía, haciendo visible cada partícula que flotaba en el aire. Había un escritorio de madera oscura, volteado, una silla rota, libros esparcidos por el suelo, sus páginas hinchadas por la humedad, ilegibles. En la pared del fondo, una caja fuerte de hierro. Estaba cerrada, oxidada, inútil. Magdalena buscó durante horas. Movió escombros. Revisó los cajones que aún funcionaban. Encontró cartas antiguas, amarillentas, dirigidas a empresas en la Ciudad de México. Encontró facturas de productos que no sabía que existían. Encontró un daguerrotipo de la patrona antigua, joven, con los ojos duros incluso entonces, pero no encontró el libro de inventario. Fue una mujer mayor del pueblo, doña Lupita, quien le dio la pista. Magdalena había bajado al pueblo de Santa Catarina Ixtepeji 2 días después, con la esperanza de conseguir comida y quizá información. Doña Lupita vendía tlayudas en la plaza y reconoció a Magdalena apenas la vio. «Ay, Magdalena, ¿de dónde vienes? Hace años que no te veo, desde que te fuiste de la hacienda». «De San Juan del Río», dijo Magdalena, «pero ahora estoy de vuelta». Doña Lupita arqueó las cejas. Todos sabían que nadie volvía a Hacienda Soledad si podía evitarlo. «¿Te vas a quedar en la hacienda? Está maldita, mija. Todos lo saben». «No está maldita», dijo Magdalena. «Solo está vacía». Doña Lupita le ofreció una tlayuda. Magdalena la comió lentamente, saboreando cada migaja. Mientras comía, preguntó, «¿Sabes si se llevaron los documentos cuando cerraron la hacienda? Los papeles del patrón, los registros». Doña Lupita se puso seria. «Ah, eso. Bueno, la mayoría de las cosas se las llevaron los herederos, pero hay cosas que dejaron, documentos viejos, registros de cuando la hacienda era próspera. El cura de entonces, don Isidro, recogió muchas cosas. Dijo que eran evidencia de... bueno, tal de cosas que no debían estar escritas». «¿Qué cosas?», preguntó Magdalena. Doña Lupita bajó la voz. Miró alrededor para asegurarse de que no la oyera nadie más. Historias de gente que desaparecía, de nombres que aparecían en los registros de la hacienda, pero que luego nadie encontraba. Algunos decían que eran esclavos traídos de contrabando. Otros decían que eran indígenas que habían sido reclutados sin consentimiento. El cura pensó que era pecado dejar esos documentos en la hacienda, donde alguien pudiera leerlos y creer que eso era normal. Así que los llevó a la capilla. El corazón de Magdalena aceleró. «¿A la capilla?», preguntó lentamente. «Sí, los metió en un cofre debajo del altar. Tenía la intención de quemarlos, pero murió antes de poder hacerlo. Don Isidro murió en el año de la gran sequía, ¿recuerdas? Hace como 15 años. Desde entonces, nadie ha vuelto a tocar nada en la capilla. Dicen que está maldita también». Magdalena no respondió. Su mente ya estaba en otro lugar. Bajo el altar blanco, en la capilla pequeña donde había dormido 2 noches. Compró un poco de maíz de doña Lupita y regresó a la hacienda antes de que anocheciera. Llegó a la capilla cuando la luz comenzaba a desvanecerse. El campanario proyectaba una sombra larga sobre el piso. Magdalena entró, esperando oscuridad, pero el cielo aún tenía suficiente luz. Apenas. El altar estaba al fondo, bajo una cruz inclinada. Magdalena se arrodilló frente a él. De cerca, podía ver que había un espacio entre el altar y el piso. El adobe debajo era más profundo, como si alguien hubiera cavado deliberadamente dejando un nicho. Metió la mano. Sus dedos tocaron madera. Era un cofre pequeño, no más grande que una caja de zapatos. Estaba cubierto de polvo y telarañas. Magdalena lo sacó con cuidado. Pesaba más de lo que esperaba. Lo colocó en el piso y lo abrió. Dentro había documentos, registros de papel grueso, escrituras, listas y un libro. Un libro grueso, encuadernado en cuero,
con las páginas amarillentas. Magdalena lo sacó con manos temblorosas. En la portada, en tinta decolorida, estaba escrito: Libro de Inventario. Hacienda Soledad, 1840-1890. Con los dedos de Magdalena temblando, abrió el libro. Las páginas estaban llenas de nombres. Algunos tenían notas al lado: caballo pío, arado de madera, yunta de bueyes. Pero entre esos objetos había otros nombres, nombres de personas, algunos con notas también: fallecido, vendido al norte, desaparecido. Magdalena buscó desesperadamente. Pasó página tras página, mirando cada entrada. Su corazón latía como un tambor. ¿Cuál era su nombre? ¿Cómo reconocería su propio nombre cuando nunca le habían permitido pronunciarlo? Y entonces lo vio. No en las páginas del libro, sino en un papel suelto que caía entre las hojas. Una hoja de papel blanco con una letra diferente, más reciente. No era la letra de la patrona antigua. Era la del cura, don Isidro. Reconoció su trazo porque había visto esa letra antes, en las notas de bautizo de la iglesia. El papel decía: estos nombres no deben permanecer, pero tampoco deben ser olvidados. Si alguien alguna vez busca la verdad, que la encuentre aquí. Si alguien alguna vez quiere recuperar lo que le fue robado, que lo tome. Y debajo, escrito en la misma letra cuidadosa: la esclava Zenaida, nacida 1833, hija de Catalina, robada del registro, vendida como María en 1839. Los papeles de venta están aquí. Que Dios perdone nuestros pecados. Magdalena dejó caer el papel. Su nombre era Zenaida. Se llamaba Zenaida. Había un nombre que le pertenecía, un nombre que había sido escrito, un nombre que la hacía real. Magdalena, o mejor dicho, Zenaida, se sentó en el piso de la capilla y lloró. No eran lágrimas de pena solamente. Eran lágrimas de una mujer que durante 52 años había sido nadie, y de repente, en una capilla fría en las montañas de Oaxaca, descubría que alguna vez había sido alguien. Buscó el documento de venta en el cofre. Lo encontró. Era un papel oficial, con sellos y firmas. Decía que la niña Zenaida, de 6 años, hija de la esclava Catalina, desaparecida, fue vendida a la hacienda San Miguel de las Flores el 15 de mayo de 1839, por la suma de 30 pesos mexicanos, al ser considerada propiedad transferible de Hacienda Soledad. El documento estaba firmado por el patrón Aurelio Vázquez, el mismo hombre cuyo escritorio Magdalena había registrado. Pasó la noche en la capilla, rodeada de documentos, leyendo, tratando de entender la historia de su propia existencia a través de la burocracia del robo. Encontró la entrada de su madre en el libro de inventario. Catalina, esclava doméstica, nacida en Veracruz, adquirida en 1831, desaparecida en 1839. ¿Qué significaba desaparecida? ¿Había muerto? ¿Habíanla vendido también? ¿Habíanla matado? Magdalena no lo sabría nunca, pero ahora sabía quién era, sabía de dónde venía. Sabía que su existencia había sido documentada, robada y reescrita, y sabía que necesitaba hacer algo con esa verdad. Capítulo 3. El precio de la verdad. El pueblo supo que Magdalena había regresado a Hacienda Soledad. Primero fue doña Lupita quien lo contó. Luego, otros la vieron bajando al pueblo, con los mismos huipiles rotos, los mismos pies descalzos, pero con algo diferente en los ojos. Una dureza que antes no estaba allí, una certeza. Preguntó por el abogado del pueblo, don Federico Martínez, un hombre de 60 años, que había estudiado en la Ciudad de México y que manejaba los asuntos legales de las familias más importantes. Lo encontró en su oficina, una habitación pequeña arriba de la tienda de abarrotes. «Necesito ayuda», dijo Magdalena. «Tengo documentos». Don Federico la miró con escepticismo. Las mujeres como Magdalena no tenían documentos. Las mujeres como Magdalena no sabían de abogados. Pero cuando Magdalena sacó el libro de inventario, el papel del cura y el documento de venta, algo cambió en el rostro del abogado. «¿De dónde sacaste esto?», preguntó. «De la capilla de Hacienda Soledad.
Estaba bajo el altar. Don Federico sostuvo el documento de venta entre sus dedos, como si fuera a quemarse si lo tocaba demasiado tiempo. Esto es una prueba de esclavitud activa hace menos de 100 años, en una propiedad privada, dijo lentamente. Esto es un problema para muchas personas. ¿Qué personas?, preguntó Magdalena. Los herederos de la hacienda principalmente. También la iglesia si el obispado decide investigar. También el pueblo, porque significa que algunos de los terrenos en los alrededores fueron trabajados por esclavos, no por peones libres como se creía. ¿Y qué puedo hacer?, preguntó Magdalena. Don Federico se recostó en su silla, pensando. Técnicamente, la esclavitud fue abolida en México en 1829. Pero muchas haciendas continuaron con el sistema de manera clandestina. Estos documentos prueban eso. Podrías reclamar compensación. Podrías demandar a los herederos de Vázquez, pero, presionó Magdalena. Pero eso traería mucho escándalo. Mucha gente quería que esto permaneciera enterrado, y la gente que quiere enterrar la verdad a veces es muy peligrosa. Magdalena asintió. Lo sabía. Había vivido su vida entera en lugares donde la verdad era peligrosa. ¿Harás el reclamo?, preguntó. Don Federico se quedó en silencio durante un largo tiempo. Necesitaré que consideres bien lo que estás pidiendo, dijo finalmente. Esto no es solo un documento antiguo, es un acta de acusación contra toda una clase de personas que tienen poder en este estado. Los Vázquez tienen familia en Oaxaca, tienen conexiones, tienen dinero. Tú tienes esto. Levantó los documentos. Creo que deberías irte, dijo. Vende esos documentos a alguien que pueda protegerte, o déjalos donde estaban. Algunos secretos están mejor enterrados. Magdalena tomó los documentos de las manos del abogado. Mi nombre era Zenaida, dijo. Me lo robaron cuando tenía 6 años. Me dieron otro nombre como si el mío no valiera la pena recordar. Pasé 52 años siendo María, siendo nadie, siendo culpable de cosas que no hice porque era fácil acusarme. Ahora sé quién fui, y no voy a enterrar eso de nuevo. Salió de la oficina. 2 semanas después, los herederos Vázquez llegaron a Santa Catarina Ixtepeji. Eran 3. El hijo mayor, don Rafael, un hombre de 55 años con un traje de ciudad que costaba más que toda la hacienda. Su hermano menor, don Carlos, un abogado que traía a otro abogado, y una mujer, la esposa de Rafael, doña Blanca, con ojos fríos como piedra. Vinieron a la hacienda primero. Encontraron a Magdalena en el patio trasero, donde estaba secando maíz sobre una manta. ¿Quién te dio permiso de estar aquí?, preguntó don Rafael. Este lugar está abandonado, respondió Magdalena. Nadie necesita dar permiso para una casa vacía. Esta casa es propiedad de los Vázquez, dijo el abogado. Tienes 24 horas para irte. Primero quiero que hablen conmigo, dijo Magdalena. Tengo documentos que les pertenecen. Los herederos intercambiaron miradas. Don Carlos se adelantó. ¿Qué documento?, preguntó. Magdalena llevó a los 4 a la capilla. Mostró el libro de inventario, el papel del cura, el documento de venta. Estos dicen que yo fui comprada como esclava cuando tenía 6 años, dijo, que mi madre desapareció, que nuestros nombres fueron robados. La reacción fue inmediata. ¡Imposible!, exclamó doña Blanca. Esos son documentos falsos, un fraude. Están firmados por el patrón Aurelio Vázquez, dijo Magdalena tranquilamente, y están fechados. El abogado tomó el documento de venta examinándolo con cuidado. Los papeles parecen auténticos, murmuró. La tinta, el papel, todo es consistente con la época. Nuestro padre hace años que murió, dijo don Rafael, con la voz controlada pero tensa. Cualquier negocio que hizo está al límite legal o fuera de él, pero ya no importa, la ley ha cambiado, la esclavitud es ilegal. Sí, dijo Magdalena, pero yo seguí siendo María. Me siguieron robando mis salarios, me siguieron acusando de cosas que no hice. Y ustedes sabían que había una mujer en esta tierra cuyo nombre había sido robado y no hicieron nada. No tenemos obligación alguna contigo,
dijo don Carlos el abogado. Eres una mujer vieja sin familia, sin reclamantes legales. Incluso si estos documentos son auténticos, no prueba que tú seas la Zenaida mencionada aquí. Cualquier mujer podría hacer ese reclamo. Nací en esta hacienda, dijo Magdalena. Sé cosas que nadie más sabe. Sé dónde dormía la cocinera Eusebia. Sé que el patrón Aurelio tenía una cicatriz en la mano izquierda de cuando se quemó en una vela de cera. Sé que su esposa odiaba a su hijo Rafael porque se parecía demasiado a su padre. El rostro de doña Blanca palideció. ¿Cómo sabes eso?, preguntó. Porque vivía en esa casa, porque era parte del inventario. Lo que sucedió después fue complicado. Don Rafael contrató a otros abogados. Magdalena, por su parte, fue visitada por don Federico, quien le informó que había un coleccionista de documentos históricos en Oaxaca, que estaba interesado en comprar el libro de inventario y los papeles por una suma considerable. Es un historiador, explicó don Federico. Ha estado investigando la esclavitud en Oaxaca durante 20 años. Estos documentos son exactamente lo que necesita para su próximo libro. Te pagaría bien y te protegería. Porque si estos documentos se publican, los Vázquez no podrían hacer nada contra ti. La verdad estaría en el registro público. Magdalena consideró la oferta, pero antes de decidir, llegó la noticia de que don Aurelio Vázquez Jr., sobrino del patrón anterior, estaba muerto. Había muerto hace 3 meses y su muerte fue reportada discretamente. Un infarto, dijeron, pero los chismes del pueblo sugerían algo más. Lo mató la culpa, susurró doña Lupita. Sabía que había una mujer buscando justicia y no podía vivir con eso. Magdalena no supo si eso era verdad, pero ese fue el momento en que decidió vender los documentos al historiador. La venta se realizó en Oaxaca, en la oficina del historiador, un hombre llamado profesor Ramón Gutiérrez, de 68 años, con anteojos gruesos y un acento que revelaba que había estudiado en Europa. Estos documentos son invaluables, dijo el profesor, hojeando el libro con reverencia. Son evidencia de un sistema que la historia oficial quería negar. Gracias por traerlos. Magdalena recibió una bolsa de dinero, más dinero del que había visto en toda su vida, suficiente para vivir de manera modesta durante varios años. ¿Qué harás ahora?, preguntó el profesor. Magdalena no sabía. ¿Y tu nombre?, preguntó el profesor. El documento dice Zenaida. ¿Volverás a usarlo? Magdalena pensó en ello. Durante 52 años había sido María. María era quien había limpiado casas, quien había sido acusada de robos, quien había sufrido. Pero María también era quien había sobrevivido. María era quien había regresado a Hacienda Soledad cuando no tenía otro lugar donde ir. María era fuerte. No, dijo Magdalena, seré ambas, pero cuando hablo de mí misma en privado, usaré Zenaida, para recordar, para no olvidar, para saber que alguien en algún lugar anotó mi nombre verdadero. Aunque sea en un documento que significaba que era propiedad, al menos fui nombrada, al menos existí. El profesor asintió. Eso es todo lo que podemos hacer, dijo. Nombrar lo que fue robado, documentar lo que fue olvidado. La verdad no siempre trae justicia, pero al menos deja registro. Capítulo 4. Lo que permanece. Magdalena, Zenaida, no se quedó en Oaxaca. Viajó al norte, a Querétaro, donde usó parte del dinero para comprar una pequeña casa de adobe en las afueras de la ciudad. Era una casa modesta, con un patio donde podía plantar flores y hierbas de cocina. Tenía un pozo, un horno de barro, un techo que no goteaba. Durante 2 años vivió tranquila. Trabajaba en el jardín, vendía sus hierbas secas en el mercado. Leía los periódicos cuando podía conseguirlos, esperando noticias de que el libro del profesor Ramón Gutiérrez había sido publicado. Sucedió en el 3er año. El periódico local anunció: se publica investigación histórica sobre la esclavitud en Oaxaca. El profesor Ramón Gutiérrez revela documentos inéditos que comprueban la continuidad del sistema esclavista en el siglo XIX. Magdalena compró el periódico, leyó el artículo 3 veces. En el libro, el profesor había incluido fragmentos del documento de venta. Su nombre verdadero,
Zenaida aparecía en las páginas de un libro publicado, no solo en un documento antiguo y enterrado, ahora estaba en el registro permanente. Esa noche, Magdalena caminó hasta la iglesia de San Francisco. Era una iglesia grande, con un altar impresionante y velas que brillaban en la oscuridad. Se arrodilló ante la cruz y rezó por primera vez en años. No rezó por perdón, rezó por memoria. Rezó para que su nombre, Zenaida, no fuera olvidado de nuevo. Rezó por su madre, Catalina, cuyo destino nunca supo. Rezó por la cocinera Eusebia, que alguna vez le susurró un nombre prohibido mientras la lavaba en una tina de agua tibia. Rezó por todas las mujeres cuyo nombre les había sido robado. Cuando Magdalena tenía 62 años, recibió una visita inesperada. Era una joven, quizá de 24 años, que llegó a su casa en Querétaro un sábado por la mañana. Se presentó como Rosa María García, historiadora en formación. «Estoy estudiando el libro del profesor Gutiérrez», dijo Rosa María, «y vi su nombre en los documentos, Zenaida. He estado buscándola durante 6 meses para pedirle que hablara conmigo sobre su experiencia». Magdalena la invitó a pasar. Le ofreció atole y pan dulce. Hablaron durante horas. Rosa María tomó notas cuidadosamente. Quería saber todo. Cómo Magdalena había encontrado los documentos. Cómo se sintió descubrir su nombre verdadero. ¿Qué pasó después con los herederos Vázquez? ¿Cómo vivía ahora? ¿Crees que recibiste justicia?, preguntó Rosa María finalmente. Magdalena consideró la pregunta. Justicia sería que mi madre hubiera vivido, que nunca hubiera sido esclavizada, que yo hubiera crecido con mi nombre verdadero, que hubiera tenido libertad desde el principio. Eso no sucedió. No puede suceder ahora, dijo Magdalena. Pero tengo algo que es casi tan valioso. Tengo registro. Tengo historia. Tengo prueba de que existí, de que mi nombre era real, de que no fui un fantasma o un error de un registro que nadie consultaba. Alguien, algún día, leerá sobre Zenaida en un libro y sabrá que una mujer llamada Zenaida fue robada cuando tenía 6 años y que durante 52 años fue llamada por otro nombre y que al final recuperó la verdad sobre sí misma. Eso es justicia. No es perfecta, pero existe. Rosa María escribió todo. Un año después publicó un artículo académico basado en la entrevista con Magdalena. El artículo fue incluido en una antología sobre la historia oral de las mujeres mexicanas. Magdalena recibió una copia, leyó cada palabra. Su historia estaba ahí, preservada, real. Magdalena murió a los 73 años, en su pequeña casa de Querétaro, en su cama con las sábanas que había tejido ella misma. Dejó la casa a Rosa María, quien la convirtió en un pequeño museo dedicado a la historia de las mujeres esclavizadas en Oaxaca. En la pared principal colgó una copia del documento de venta enmarcada con una placa de bronce que decía Zenaida, 1833-1906. Su nombre fue robado, ella lo recuperó. Y en el patio, donde Magdalena había plantado flores y hierbas, Rosa María plantó un árbol de zapote, porque Magdalena le había dicho una vez que ese era el árbol favorito de su madre, Catalina. El árbol creció lentamente, año tras año, sus raíces hundiéndose profundamente en el suelo de Querétaro, muy lejos de Hacienda Soledad. Pero sus ramas siempre se extendieron hacia el norte, hacia Oaxaca, como si recordaran el lugar donde una mujer llamada Zenaida había encontrado su nombre bajo un altar polvoriento, en una capilla casi olvidada, en una hacienda donde el pasado nunca muere del todo. Solo duerme, esperando a ser recordado.